En el ranking de las potencias aeronáuticas del mundo, España está lejos del primer puesto y en muchos casos un profano ni se acordará de lo que allí se produce. Y esto, la verdad, es una gran infravaloración. La industria aeronáutica española tiene más de un siglo y durante este tiempo se ha convertido en una parte importante de la industria europea, donde lidera, por ejemplo, en el campo de la aviación de transporte militar. Y en muchos sentidos, este éxito se lo deben a un par de aviones pequeños pero importantes. Hoy vamos a conocer a un padre y a su hijo, el CN-235 y el C-295. Construcciones Aeronáuticas S.A. o CASA nació en los años 20 y a lo largo del siglo XX produjo muchos aparatos diferentes, tanto de diseño propio como bajo licencia. La década de 1970 se convirtió para la empresa en una época de búsqueda de nuevos proyectos, que desembocó en la idea de crear un nuevo avión, tal vez un avión de pasajeros regional o tal vez un transporte militar. CASA no podía crear este avión por sí sola, pues no tenía recursos suficientes para ello, así que se decidió buscar un socio estratégico, y los aviadores españoles recurrieron a sus socios de mucho tiempo indonesios. Industri Pesawat Terbang Nusantara o IPTN ya había licenciado la producción del C-212 Aviocar y también quería crear un nuevo avión, así que apoyó la idea de ampliar la cooperación. Los españoles recibían recursos, mano de obra barata y un mercado potencial, mientras que los indonesios recibían producción y tecnología aeronáutica. El resultado de las negociaciones fue la creación en 1979 de AirTech International, una empresa conjunta de CASA e IPTN, que emprendió inmediatamente la creación de un nuevo transporte. A principios de los años 80 se perfiló el aspecto general del avión. El proyecto resultante se presentó en el anuncio oficial de AirTech en el Salón Aeronáutico de París de 1981. Así pues, la creación de AirTech fue un avión de transporte militar ligero, 21,4 metros de largo, 25,8 metros de envergadura y 8,2 metros de altura. Esto lo coloca cerca de aeronaves como el ATR-42 y es bastante diminuto para un transporte militar. Su peso máximo al despegue ronda las 16,1 toneladas. Para que se hagan una idea, el Hércules C-130H, que no es el avión más gigantesco, pesa más de 70 toneladas. En lo que se refiere a la apariencia general, no es nada revolucionario. Una ala alta recta, un par de motores turbohélice, una rampa en la cola y un empenaje de un solo estabilizador vertical. El tren de aterrizaje del avión es triciclo y reforzado, lo que le permite operar en pistas no asfaltadas. La pata giratoria delantera es de una sola rueda, mientras que cada una de las patas principales tiene dos ruedas, una detrás de otra, y se encuentran dentro de los carenados de la parte inferior del fuselaje. Curiosamente, en el estado retraído, las ruedas todavía sobresalen un poco. Esto sirve para la seguridad en caso de un aterrizaje de emergencia. La sección de cola está elevada y tiene una rampa que da acceso al compartimiento de carga y puede abrirse en vuelo. La cabina en sí mide 1,9 por 2,7 metros de sección transversal y aproximadamente 9,6 metros de largo. Esto es suficiente para acomodar a 51 soldados, 35 paracaidistas o una carga de hasta 6 toneladas. La planta motriz son dos motores turbohélice GE-CT7. En realidad, el CT7 no es muy popular en el mundo de los motores turbohélice. Aparte del CN-235 entre las máquinas de serie, se puede ver en el Saab 340 sueco. Pero en el mundo de los motores turboejes está por todas partes, tanto en los helicópteros civiles como en la versión T-700 en los militares. En el CN-235 genera hasta 1750 caballos al despegue, así que con un par de ellos, acoplados a hélices de 4 palas, es más que suficiente para una operación normal. La velocidad de vuelo es de 248 nudos o unos 450 km por hora, y la altitud de vuelo es de 7.600 metros.
La autonomía de vuelo asciende a 4.355 kilómetros. Con tales prestaciones, los creadores de esta máquina hicieron que se pueda usar tanto para vuelos comerciales regionales como para el transporte militar. Es polivalente y fácilmente modificable para una amplia gama de tareas. El avión, que recibió el índice CN-235, se creó con mucha rapidez. AirTech abordó la ceremonia de presentación de forma creativa, teniendo en cuenta todos los matices diplomáticos. En las fábricas de CASA en Getafe, cerca de Madrid, y de IPTN en Bandung, cerca de Yakarta, se ensamblaron dos prototipos en paralelo, que se presentaron simultáneamente en presencia del rey Juan Carlos I en España y del presidente Suharto en Indonesia. El 11 de noviembre de 1983, el prototipo de CASA realizó su vuelo inaugural y un mes más tarde el avión de IPTN surcó los cielos. Las pruebas de vuelo fueron bastante activas, aunque no sin dificultades y retrasos. El programa principal de pruebas finalizó en 1986, cuando el CN-235 recibió primero los certificados de tipo de las autoridades aeronáuticas de España e Indonesia y luego de la FAA estadounidense. Las primeras unidades de serie llegaron a los clientes en 1987 y un año después entraron en servicio. Los españoles e indonesios podían estar contentos consigo mismos. El avión era bastante moderno y competitivo y costaba tan solo unos $6 millones. Entre los aviones militares, se metió con éxito en un nicho entre los menos espaciosos transportes ligeros y los medianos, que eran más caros. Entre los civiles, superó a sus colegas en términos de espacio, aunque era un poco más pesado e inferior en una serie de cualidades. Como resultado, en 1989, en pleno apogeo de la producción en serie, AirTech tenía una cartera de pedidos de 133 aviones. 74 de ellos eran militares y 59 civiles. La adaptabilidad y la modificabilidad también hicieron su trabajo. Casi inmediatamente empezaron a crear diversas versiones sobre la base del CN-235, como patrullas marítimas, aviones antisubmarinos, transporte VIP, etc. Mientras tanto, IPTN y CASA trabajaban a menudo por separado en este sentido, haciendo modificaciones por su cuenta. A pesar de que inicialmente se preveía un mayor volumen de fabricación en Indonesia, con el tiempo, la producción se fue desplazando cada vez más a España, y cerca del 80% de los aviones de serie procedían de la península ibérica. En total, para 2023, se habían ensamblado unas 354 unidades, lo que no está nada mal. El CN-235 no se convirtió en un superventas, pero acabó siendo popular en decenas de países de todo el mundo, tanto en vías de desarrollo como desarrollados, incluidos aquellos que tienen su propia y potente industria aeronáutica. El mayor operador del CN-235 es Turquía, que tiene 59 aviones. Se puede decir que el plan de producción en serie de versiones de pasajeros del CN-235 se realizó solo parcialmente. Por un lado, seguía siendo inferior a sus parientes puramente comerciales, ya que las funciones de transporte militar eran un lastre en este caso. Pero por otro lado, aún así hubo entregas, lo que no puede decirse de la mayoría de los demás transportes militares, cuyas versiones civiles a menudo nadie necesita. A finales de los 90 se produjeron cambios en el negocio conjunto. IPTN se reorganizó y se convirtió en la moderna Indonesian Aerospace, y CASA pasó a formar parte de EADS, el actual Airbus Group. El pretender que nada había cambiado no funcionó, y el proyecto, de hecho, empezó a desarrollarse lentamente por separado en España e Indonesia. En Indonesia decidieron hacer más hincapié en el sector civil y retomaron el N-250, un avión turbohélice de pasajeros creado sobre la base del CN-235. El proyecto se desarrollaba con dificultad y a finales de los años 90, de hecho, se suspendió por la crisis financiera asiática y no se volvió a hablar del N-250
hasta la década de 2010. Ahora, Indonesian Airspace trabaja en dos versiones, el N245 de 50 plazas y el N270 de 70 plazas. Ya veremos en los próximos años en qué resultarán estos proyectos. Para los españoles, la prevalencia de los pedidos militares sobre las civiles llevó a la conclusión obvia: hay que fabricar un avión puramente militar, C-295. Los trabajos en el avión modernizado, bautizado como C-295, comenzaron en 1996 y fueron llevados a cabo íntegramente por CASA. A pesar de que el CN-235 se utilizó como base, el número de cambios en el nuevo avión es impresionante. El principal cambio externo fue el fuselaje, que se alargó 3 metros, midiendo 24,4 metros frente a 21,4. El avión se hizo más grande y considerablemente más pesado. El peso máximo al despegue del C-295 es ahora de 21 toneladas, con posibilidad de sobrecargarlo con otras 2 toneladas, mientras que el 235 solo llegaba a 16 toneladas. El compartimiento de carga ha crecido y ahora puede transportar hasta 9,2 toneladas, lo cual es un 50% más que el antiguo avión. Así que allí caben 70 soldados, 48 paracaidistas o, como lo han destacado los aviadores españoles, 3 Land Rovers. Debido a tal aumento del peso, naturalmente, se modificó el tren de aterrizaje, cuya pata principal fue reforzada y la pata delantera pasó a tener 2 ruedas. También se sustituyó la planta motriz. El GE-CT7 de 1750 caballos y 4 palas dio paso al Pratt & Whitney PW127G de 2644 caballos y 6 palas. La velocidad es ahora de 260 nudos o 482 km por hora y la autonomía es de 4.587 kilómetros. Todo esto no supone una gran mejora, pero la mayor parte de la potencia adicional se destina a compensar el aumento del peso del avión. El relleno también fue, en su mayor parte, sustituido por equipos modernos. Thales Topdeck sabe lo que hace. Y en 2019, incluso se anunció que la cabina recibirá el sistema de aviónica Collins ProLine Fusion. El panel de instrumentos de un jet ejecutivo hará más cómodo el trabajo de, al menos, los pilotos. Al centrarse en el trabajo militar del C-295, CASA lo ha hecho aún más flexible aquí. Hay muchísimas versiones de él: transporte de carga, sanitarios y de pasajeros, patrullas marítimas, aviones antisubmarinos, aviones de inteligencia electrónica, AWACS, aviones cisterna, incluso bombarderos y cañoneros, no tan temibles como el AC-130 Spectre, pero aún así. Además, a principios de la década de 2010, Airbus Military comenzó a modernizar estos aviones, lo que dio lugar a que toda esta bandada se volviera aún más diversa. Los aviones comenzaron a recibir nuevos sistemas de a bordo y mejoras en elementos individuales. Por ejemplo, el ala de la versión C-295W recibió unos corpulentos winglets. A diferencia de sus parientes indonesios, la creación de los españoles se desarrollaba con bastante dinamismo. En noviembre de 1997, el prototipo C-295 realizó su vuelo inaugural y a finales de 1999 fue certificado. Otros 2 años después, tras solucionar problemas y retrasos en la producción, comenzó a entregarse a los clientes, el primero de los cuales fue por supuesto el Ejército del Aire Español y después las fuerzas aéreas de algunos otros países cercanos y lejanos. Los parientes lejanos tampoco se olvidaron de este avión. Indonesian Airspace también estableció la producción bajo licencia del C-295 para operadores locales. El tercer lugar donde puede comenzar la producción bajo licencia del C-295 es la India, que encargó de una vez un lote de 56 aviones con opción a otros 15, algunos de los cuales deberían producirse en su territorio en las instalaciones de Tata Advanced Systems. La localización de la producción es ahora la estrategia básica de la India.
A pesar de que al crear el C-295, CASA se concentró en su función militar, también está certificado como avión civil y se adentra obstinadamente en este mercado, aunque por ahora lo hace a pequeña escala. El avión también participa en los programas de investigación de Airbus, donde hace la labor de un laboratorio volante para el desarrollo de tecnologías avanzadas. En total, a principios de la década de 2020, vuelan unas 200 unidades en 2 docenas de países de todo el mundo, incluido Colombia, Chile, Brasil, Ecuador y México. Tanto el CN-235 como el C-295 no pueden calificarse de un avance increíble en la historia de la aviación. No son rápidos, no son enormes y no participaron en ninguna misión épica. Son unos aviones de carga multifuncionales simples, ligeros y eficientes, que siempre están en algún lugar de la retaguardia, sirven silenciosa y casi invisiblemente. Pero si no fuera por ellos, lo más probable es que los líderes, los mismos que vemos en primer plano, se sintieran mucho peor. Y los hijos son como sus padres. CASA no es Dassault ni Lockheed Martin, pero formando parte de la industria aeronáutica europea, hace mucho para que Airbus sea el líder mundial como lo conocemos hoy en día. Y esto es todo por hoy. Deseamos vuelos fáciles al transporte ligero y buena suerte a sus creadores. Denle un me gusta y suscríbanse al canal. Vuelos rápidos en aviones de diferentes países y aterrizajes suaves para todos.